tienen que ver con principalmente la oportunidad de cometer el delito por parte de delincuentes, pues en este momento se encuentran en una marcada disminución. Y esto pues era obvio que sucediese debido a la baja presencia de personas en las calles, al menor número de personas en el transporte público, a la mayor presencia de personas en las casas, por lo tanto pues extorsionar, engañar es más difícil. Y entonces vemos a nivel nacional una baja en los robos. No obstante, a nivel nacional se ve un incremento en el homicidio doloso, en la violación, en el narcomenudeo y en la trata de personas. Es decir, aquellos delitos, evidentemente la violación es un delito que cometen las personas que se encuentran cercanas a la víctima. Recordemos que la mayor parte de violaciones las cometen o familiares o amigos o parientes o el jefe. Y en el caso específico de la delincuencia, pues lo que podemos observar es que la delincuencia organizada pasa por mecanismos de decisión y acción que son diferentes a los del delincuente común. En un momento en donde los delincuentes comunes tienen menos oportunidad de cometer delitos, la delincuencia organizada sigue prácticamente impune e intacta cometiendo los delitos que sabe cometer. Paco, uno de los temas que creo que preocupa a muchos es el del feminicidio. En la Ciudad de México la cifra se va al 43%, si no me equivoco, 45% tan solo en la Ciudad de México. A nivel nacional, ¿cómo está este fenómeno? Y sobre todo, ¿cuántas carpetas de investigación se tienen iniciadas sobre este delito particularmente? A ver, a nivel Ciudad de México, efectivamente el incremento es un incremento de casi el 46%, lo que implica respecto al mismo trimestre del año pasado, pues un aumento significativo. Sí. A mí me gustaría aclarar una cosa. Yo creo que parte de lo que vemos alrededor del feminicidio, del aumento de las carpetas de investigación, tiene que ver con el compromiso que han hecho los colectivos de víctimas por poner en evidencia el problema. Y quiero ser claro, no quiero decir que el problema no esté creciendo. Lo que quiero decir es que en otras ocasiones hemos tenido muchísimos feminicidios, no obstante, la falta de responsabilidad de parte de las autoridades, la falta de sensibilidad, ha fomentado que no se dé el seguimiento adecuado a este delito. Si nosotros comparamos el primer trimestre de este año contra el del año anterior, a nivel nacional el aumento es del 4.42% en tasas. Es decir, pues estamos pasando, sí hay un aumento, pero no es un aumento tan significativo como el que se tuvo, en la Ciudad de México. Y eso, pues evidentemente, de todos modos, lo que nos señala, insisto, es, por un lado, sí una mayor sensibilidad de la autoridad, obligada tal vez por los esfuerzos de los colectivos, como también de un posible incremento en la violencia. Yo en otras ocasiones ya lo he señalado, uno de los grandes errores de esta administración fue la cancelación de las instancias para la atención a mujeres que estaban siendo víctimas de violencia familiar, sobre todo porque quienes son víctimas de violencia familiar por lo general son víctimas de diferentes formas de violencia, no solo de la violencia física o sexual, sino también de una violencia psicológica y económica importante. Paco, ¿qué tanto influye que estemos enfrentando esta epidemia, que estemos enfrentando una zona de miedo, de desconcierto sobre qué va a pasar, sobre esta incertidumbre, donde escuchamos todos los días que están despidiendo gente y que viene todavía lo peor, no solamente de la epidemia, sino también en materia económica? Definitivamente influye. Por eso la violencia familiar también se ha disparado. Lo que pasa es que en un momento donde hay confinamiento y un momento en donde la situación económica nacional evidentemente está pasando por uno de los peores momentos, los que saben del tema, es decir, los especialistas en economía, hablan de que esta habrá de ser la peor crisis económica que conoce el país, pues evidentemente influye en la frustración, en la sensación de desamparo de muchas personas. Y al no saber enfrentar adecuadamente esa frustración,
a veces se tiende a descargar con las personas más cercanas. Por eso sí es importante que las víctimas de violencia familiar lo señalen a las autoridades, que nos contacten incluso nosotros en el observatorio porque los podemos ayudar. En nuestra página está específicamente el área para poder denunciar delitos y poderlos acompañar en este proceso, porque sí es importante reconocer que, insisto, el problema no solo lo tenemos ahorita. Ahorita debemos bajar algunos delitos, pero probablemente cuando regresemos a las calles, lo más esperado es que nos encontremos precisamente en esa situación económica tan adversa que habrá de generar pues una situación de aumento de la violencia importante. Nosotros nos dimos a la tarea de revisar qué ha sucedido con otras crisis económicas. Lo que encontramos precisamente es eso, que en la medida en la que hay una crisis económica en el país, tienden a crecer los delitos como secuestro, como extorsión, algunos de los delitos que en este momento vienen bajando. No hay que bajar la guardia, estamos en una situación de crisis, es una situación que no se va a resolver pronto y es una situación que nos pone a todos en riesgo. Por eso también echamos a andar un proyecto en donde a través de videos se da a conocer al público en general información sobre cómo protegerse sobre varios delitos. Empezamos con el de extorsión, mañana se presenta el de robo, seguiremos con el tema de secuestro, seguiremos con otros temas y finalmente presentaremos una serie de documentos y una aplicación para ver los factores de riesgo, sobre todo en las actividades comerciales, para que éstas se puedan proteger. Porque otro aspecto que hay que recordar es que el gobierno federal autorizó a estados y municipios usar el dinero para la seguridad para comprar insumos médicos. Y esto va a tener un efecto. Estamos viendo cómo se están enfermando nuestros policías, nuestros ministerios públicos, nuestra policía penitenciaria. Esto va a tener un efecto. Entonces, ya estamos en una situación de violencia. Ya estamos viendo crecer ciertos delitos. Hay una crisis económica, hay un debilitamiento del Estado, las cosas pintan para muy mal. Marzo ya fue el peor mes de esta administración, pero incluso fue el segundo peor mes de la historia del país y la tasa de homicidios en abril sigue creciendo. Entonces la situación no hay que minimizarla, hay que estar atentos y hay que enfrentar esto pues literalmente apoyándonos como comunidad. Oye Paco, ahorita que comentabas este tema, que están gastando los estados básicamente los recursos para insumos médicos por este ajuste que se tiene que hacer debido a la emergencia sanitaria. ¿Prevén ustedes que además de enfrentar una crisis económica después de la pandemia del COVID-19, tengamos que enfrentar todavía una crisis de seguridad y que los avances que presumía la 4T pues prácticamente se vayan a la basura? A ver, los avances que ha presumido la actual administración en realidad no son avances. Es decir, hace unos días el secretario Durazo salió a comentar que habían logrado disminuir algunos delitos, entre ellos pues hablaba del robo de vehículos. La verdad es que el robo de vehículos es un delito que ha venido bajando con consistencia desde 1997, es decir, no desde el inicio de esta administración ni mucho menos. Entonces, realmente no hay tanto que reconocer en términos de avance a esta administración. Lo que sí también debemos considerar es precisamente que algunos otros delitos del fuero común se van a disparar precisamente porque hay una crisis económica y porque hay menos capacidad en el Estado. Y los delitos que deberían estar, en los cuales debería estar más involucrada la autoridad federal, como es el tema precisamente del homicidio doloso, del desmantelamiento de grupos delictivos, del narcomenudeo, de la trata, pues son delitos en donde pues sigue creciendo el fenómeno delictivo. Entonces, cuando han hablado de éxitos, la verdad no sé con base en qué han hablado de éxitos, dado que en realidad pues no hay, los números oficiales no les dan la razón. Y hay otro aspecto que es muy importante. Para hablar de resultados no se trata nada más de disminuir delitos, sino se trata de sancionar a los culpables y darles un mínimo de reparación del daño y acceso a la justicia a las víctimas. El año pasado la Fiscalía General de la República, en todo el año, no tuvo ninguna sentencia condenatoria. Es decir, es el peor resultado de la Fiscalía en la historia del país. Si aumenta la impunidad y siguen creciendo los delitos, pues yo no sé qué puedan presumir. ¿Y cuáles son los delitos que se prevé que pudieran dispararse una vez que se levanten estas medidas de aislamiento?
Mira, ahorita tuvimos una caída del robo en transporte público y en transporte privado. Ese es uno de los delitos que va a crecer. Robo a negocio tiene una caída importante. No hay negocios ahorita. Evidentemente hay menor probabilidad de robos. El robo a transeúnte es otro de los delitos que trae una disminución en el mes de marzo muy significativa. No hay gente en las calles, o hay mucha menos gente de la que acostumbramos. Eso, evidentemente, son los delitos que pueden crecer. Pero si volteamos a ver las anteriores crisis económicas, el otro de los delitos que crece es el secuestro. Y aquí hay algo que me preocupa. Si bien la Coordinación Nacional Antisecuestro a nivel federal es una institución que ha reportado avances significativos y que debemos reconocer esos avances significativos, a nivel estatal muchos de las unidades se han venido desmantelando por culpa precisamente de los recortes presupuestales que hubo en 2019 y 2020. Recordemos que el 2019 y 2020 son los 2 años de la historia de nuestro país en donde municipios y estados reciben menos dinero de la Federación para la Seguridad y la Justicia. Entonces es muy probable que el secuestro a nivel local empiece a crecer de manera significativa en la medida en la que la gente regrese a trabajar. Oye, Paco, en algunas entidades como la Ciudad de México se habilitaron el tema de la denuncia digital para habilitar los trámites y hacerlo más accesible. ¿Qué tanto este tipo de situaciones benefician la Procuración de Justicia? Pues estas acciones son extremadamente positivas. De hecho, hay algunas entidades que han hecho avances muy importantes. A mí una de las que más me sorprende, por un lado negativamente y por otro positivamente, es Guanajuato. Guanajuato es uno de los estados que más ha gastado en tecnología, en equipamiento, en capacitación, y que lamentablemente por varios motivos hoy es la segunda entidad más violenta del país después de Colima. Pero sirven muchísimo, sirven porque precisamente hoy un ciudadano que tiene, en los casos en donde tiene que ir a denunciar presencialmente, más allá de estos días en donde el confinamiento pues de todos modos no incentiva la denuncia, cuando tenemos que ir a denunciar, y a mí me ha pasado, como cuando vas como un ciudadano común y corriente a denunciar, te tienen entre 4 y 6 horas para recibirte una denuncia. Sí. Se burlan de ti en tu cara, te maltratan, en muchas ocasiones te piden dinero. La verdad es que es una situación muy frustrante cuando aparte sabes que los bienes que te robaron no los vas a recuperar. Entonces, sí se necesita construir un sentido de por qué es importante la denuncia. Y la denuncia debe ser importante precisamente para la construcción de inteligencia. ¿Qué deberían hacer nuestras fiscalías? Conjuntar la información para combatir el delito en general y no un delito en particular. El robo a casa habitación, por ejemplo, sabemos que ocurre con ciertas características, con ciertas metodologías, se puede prever cómo se comporte, pero como la verdad es que nuestra Procuración de Justicia en el país está muy, muy, muy desmantelada, no alcanzan a generar precisamente esos insumos de inteligencia para poder combatir puntualmente el delito, y lo que siguen haciendo es correteando el último delito que sucede. Ahora, el gobierno autorizó el uso de los fondos para seguridad del manejo del COVID. ¿Esto pudo resultar contraproducente? Y si también puede resultar contraproducente a futuro, es decir, que podría llevarnos a una situación de ingobernabilidad, porque no existen los recursos, los elementos policíacos para atender la situación, independientemente de la crisis económica derivada de la atención de la epidemia del coronavirus. A ver, uno de los factores que la gente no conoce es qué tanto se gasta en seguridad. La impresión es que en los últimos años se ha gastado muchísimo. La verdad es que eso es falso. En nuestro país siempre se ha gastado muy poco en seguridad. La época en la que se gastó más fue en el sexenio Calderón, en donde apenas se llegó a gastar el 1.2%. Cuando digo apenas, el 1.2% del PIB, cuando digo apenas es porque si nos comparamos con los países de la OCDE, de los cuales somos parte, el promedio de gasto es del 3%, siendo nosotros el estado que menos gasta. Pero hay países que enfrentan situaciones problemáticas como la mexicana, como es el caso de Colombia, que lleva más de una década gastando más del 5% de su Producto Interno Bruto. Esto explica por qué Colombia
ha capacitado, ha equipado, ha fortalecido, ha mejorado y ha disminuido sus índices delictivos. El homicidio en Colombia el año pasado llegó a la menor tasa en los últimos 50 años. En 2019 nosotros llegamos a la mayor tasa. Entonces, quiere decir que algo estamos haciendo mal. A lo largo del sexenio de Peña, todos los años se gastó menos en seguridad. Y en estos últimos 2 años la caída ha sido brutal. Y sí es importante entender que menos dinero es menos plazas, es menos tecnología, es menos equipamiento, es menos todo, es menos capacitación. Por eso, cuando vemos todos esos factores, entendemos por qué cuando vas a denunciar en un ministerio público no tienen ni papel, te atienden mal porque precisamente tienen 250, 300 carpetas de investigación a su cargo y no hay forma de que puedan dar solución a esos casos. Entonces, sí nos puede conducir a una mayor problemática de seguridad y de gobernanza, porque estamos desmantelando instituciones muy incipientes que ya tenemos. Le agradezco muchísimo a Francisco Rivas por estar con nosotros en Mega Noticias TVC, por ofrecernos este panorama y dejarnos estos apuntes tan importantes. Muchas gracias.